La mano de Kevin descansaba con propiedad en la parte baja de la espalda de Brittany, cuando cruzaron las puertas giratorias del Hotel Grand Meridian de Chicago. Ella llevaba un vestido rojo que había costado más de lo que la mayoría de la gente ganaba en un mes. Un regalo suyo, naturalmente. Las miradas se posaban en la pareja mientras caminaban por el vestíbulo de mármol italiano, y Kevin sentía cada mirada como una confirmación de su éxito, de su poder, de su capacidad para conseguir lo que quisiera. Brittany tenía 26 años, cuerpo esculpido en gimnasios privados y piel bronceada de vacaciones en islas privadas. A su lado, Kevin se sentía invencible, incluso con sus 52 años y el vientre que empezaba a asomarse por debajo de sus trajes italianos hechos a medida. La cena anual de Harrington Industries prometía ser el evento corporativo del año. 500 invitados, incluyendo accionistas, ejecutivos e inversores de todo el país. Kevin era el vicepresidente ejecutivo desde hacía 8 años, una posición que le garantizaba no solo un salario de 7 cifras, sino también el respeto y la envidia de sus colegas. Había trabajado duro para llegar allí, o al menos era lo que se repetía a sí mismo en las raras ocasiones en que la culpa intentaba inmiscuirse en su conciencia. Brittany le apretó el brazo mientras entraban en el salón de baile, sus ojos azules brillando bajo los candelabros de cristal. Ella tenía esa forma de hacer que todo pareciera una aventura, un logro personal. Cuando lo conoció hacía 18 meses, en una conferencia en Miami, ella trabajaba como relacionista pública de una startup tecnológica. Ahora vivía en un apartamento en Gold Coast, que Kevin pagaba, conducía un BMW que él le había comprado y lucía joyas que él había elegido. A cambio, ella estaba siempre disponible, siempre hermosa, siempre impresionada con sus historias de negocios que rozaban la fanfarronería. Elizabeth no estaría allí esa noche, o al menos era lo que Kevin creía. En los últimos 3 años, desde que él había empezado a llevar a Brittany a eventos públicos, su esposa, con quien llevaba 24 años de matrimonio, declinaba educadamente las invitaciones. Al principio, Kevin había sentido una mezcla de alivio y culpa. Con el tiempo, solo alivio. Elizabeth se había convertido para él en una presencia fantasmal en su mansión en Lake Forest, alguien con quien intercambiaba mensajes sobre cuentas por pagar y compromisos sociales inevitables, pero poco más. Ella tenía 49 años, cabello castaño que empezaba a mostrar hebras grises, y una dignidad silenciosa que Kevin interpretaba como resignación. Lo que él no sabía era que Elizabeth había pasado los últimos 3 años construyendo algo. Mientras él exhibía a Brittany como un trofeo, su esposa estudiaba informes financieros, participaba en reuniones discretas con consultores de inversión y hacía llamadas estratégicas a accionistas descontentos. Elizabeth siempre había sido inteligente, licenciada en economía por la Universidad Northwestern, pero había abandonado su carrera cuando se casaron para apoyar su ascenso. Kevin lo había olvidado. O quizás simplemente ya no le importaba. Brittany saludaba a conocidos mientras cruzaban el salón, su risa cristalina resonando por encima del murmullo de las conversaciones. A ella le encantaban estos eventos, la forma en que la gente la miraba, la envidia mal disimulada en los rostros de otras mujeres, la admiración en los ojos de los hombres. Para ella, ser la amante de Kevin no era motivo de vergüenza, sino de orgullo. Había conquistado a un hombre poderoso, rico, influyente. ¿Qué importaba si estaba casado? El mundo pertenecía a los audaces, a los que se atrevían a tomar lo que querían. La única vez que Brittany había encontrado a Elizabeth, en un evento benéfico 6 meses atrás, ella había tratado a la esposa de Kevin con un desdén mal disimulado. La había saludado con una sonrisa condescendiente, como si le estuviera haciendo un favor al reconocer su existencia. Elizabeth solo había retribuido con un asentimiento de cabeza, esa expresión serena e impenetrable que tanto irritaba a Kevin. Brittany había salido de ese encuentro sintiéndose victoriosa, como si hubiera marcado territorio. Elizabeth había salido con un cheque de $50,000 que donaría a una institución de apoyo a mujeres en situación de vulnerabilidad,
y con la certeza renovada de que sus decisiones eran correctas. Kevin condujo a Brittany hasta la mesa principal, donde altos ejecutivos de Harrington Industries ya se acomodaban. La presentó como su acompañante especial, un eufemismo que engañaba solo a quien quería ser engañado. Los hombres le estrecharon la mano con sonrisas cómplices. Las esposas presentes ofrecieron saludos gélidos. Brittany adoraba cada segundo de esa dinámica, sintiéndose como una estrella de cine en una alfombra roja. La cena transcurrió entre platos elaborados y vinos caros. Kevin bebió más de la cuenta, animado por la atención que recibía, por las miradas que Brittany atraía. Contó historias de negociaciones exitosas, exageró su papel en fusiones importantes, y Brittany estaba pendiente de cada palabra, tocándole el brazo en los momentos justos, riendo en los momentos apropiados. Ella desempeñaba su papel con perfección. Cuando los postres fueron servidos, el presidente del Consejo de Administración, Gerald Morrison, un hombre de 73 años con cabello blanco y postura impecable, subió al escenario. El salón se silenció gradualmente. Gerald tenía una presencia que imponía respeto, décadas de experiencia corporativa emanando de cada gesto controlado. Gerald comenzó con los agradecimientos habituales, reconociendo el trabajo de los ejecutivos, celebrando el crecimiento de la empresa en el último año fiscal. Kevin se recostó en la silla, seguro de que sería mencionado. Quizás incluso recibiría algún reconocimiento especial. Brittany entrelazó sus dedos con los de él por debajo de la mesa, un gesto posesivo que le agradaba. Entonces Gerald hizo una pausa, su tono cambiando a algo más solemne y significativo. Habló sobre transiciones, sobre la importancia de un liderazgo visionario, sobre los desafíos que Harrington Industries enfrentaría en los próximos años. Kevin prestó más atención, preguntándose si Gerald anunciaría su propia jubilación, si habría una reorganización ejecutiva de la cual él pudiera beneficiarse. Lo que Gerald dijo a continuación heló la sangre en las venas de Kevin. Gerald anunció su renuncia como presidente del Consejo de Administración, efectiva de inmediato. Un murmullo de sorpresa recorrió el salón. Pero antes de que las especulaciones cobraran fuerza, Gerald continuó, su voz firme y clara. Tenía el placer de presentar a la nueva presidenta del Consejo de Administración, alguien que recientemente había adquirido una participación mayoritaria en la empresa, alguien cuya visión estratégica y compromiso con los valores fundamentales de Harrington Industries garantizarían un futuro brillante. Gerald hizo una pausa dramática, y entonces pronunció el nombre que destruiría el mundo cuidadosamente construido de Kevin. Elizabeth Margaret Harrington. El salón estalló en aplausos mientras Elizabeth subía al escenario. Llevaba un traje sastre azul marino, elegante sin ser ostentoso, el cabello recogido en un moño discreto, maquillaje sutil. No había nada de espaldera en su presentación, solo una confianza tranquila que irradiaba un poder genuino. Cuando alcanzó el micrófono y se giró para enfrentar a la audiencia, sus ojos se encontraron con los de Kevin por un breve momento. En esa mirada había algo que él nunca había visto antes, o quizás algo que siempre había estado allí, pero que él había sido demasiado ciego para percibir. Determinación de acero envuelta en seda. Kevin sintió que el mundo se inclinaba bajo sus pies. La mano de Brittany se le resbaló de la suya. A su alrededor, todos se levantaron en aplausos respetuosos, el sonido resonando como truenos en su mente aturdida. Él permaneció sentado, incapaz de moverse, mientras su esposa, la mujer que él había humillado públicamente durante años, aceptaba la posición de mayor poder en la empresa que él consideraba su dominio. El tiempo parecía haberse detenido para Kevin. A su alrededor, 500 ejecutivos, inversores y accionistas aplaudían de pie, pero él permanecía pegado a la silla, como si sus piernas hubieran olvidado la función básica de sostenerlo. La realidad se desmoronaba a su alrededor a cámara lenta, cada fragmento revelando una verdad que jamás había considerado posible. Elizabeth, su esposa descuidada,
La mujer que él había relegado a la categoría de mobiliario doméstico, ahora comandaba su destino profesional, con un simple asentimiento de cabeza. Brittany finalmente notó la anomalía. Sus dedos pincharon las costillas de Kevin con urgencia creciente. Su voz, un susurro agudo cortando a través de la niebla que había envuelto su mente. «Kevin, levántate. Todos están mirando». Él obedeció mecánicamente, sus piernas temblando bajo el peso de una comprensión tardía. Sus manos se juntaron en aplauso automático, pero los movimientos parecían desconectados de cualquier voluntad consciente. En el escenario, Elizabeth aceptaba felicitaciones de Gerald Morrison, su postura transmitiendo una autoridad natural que Kevin nunca había asociado con ella. ¿Cómo pudo haber sido tan ciego? ¿Cuándo había sucedido esto? Más importante aún, ¿cómo había sucedido esto sin que él supiera nada? Elizabeth se acercó al micrófono, esperando pacientemente que el aplauso disminuyera. Cuando habló, su voz llenó el salón de baile con claridad cristalina, cada palabra articulada con una precisión que evidenciaba una cuidadosa preparación. Buenas noches. Sé que esta noticia sorprende a muchos de ustedes. Algunos pueden estar preguntándose quién soy exactamente, a pesar del apellido Harrington que llevo desde hace 24 años. Hizo una pausa, una sonrisa casi imperceptible tocando sus labios. Permítanme presentarme adecuadamente. Soy economista graduada por la Universidad Northwestern, con especialización en fusiones y adquisiciones. Pasé los últimos 3 años estudiando meticulosamente esta empresa, conversando discretamente con accionistas, analizando cada informe trimestral, cada movimiento estratégico, cada decisión ejecutiva. Kevin sintió que la sangre se le escurría del rostro. 3 años. Exactamente el período en que él había empezado a llevar a Brittany a eventos públicos, cuando había dejado de preocuparse por las actividades de Elizabeth, cuando había asumido que ella simplemente había aceptado su papel de esposa decorativa y abandonada. Durante ese período, Elizabeth continuó, su voz cobrando fuerza. Identifiqué no solo oportunidades de crecimiento, sino también áreas de profunda preocupación. Ineficiencias operativas, conflictos de interés, decisiones motivadas más por ego que por una estrategia sólida de negocios. Sus ojos barrieron el salón, deteniéndose momentáneamente en Kevin antes de seguir adelante. Adquirí una participación mayoritaria a través de transacciones cuidadosas con accionistas que comparten mi visión para el futuro de Harrington Industries. Accionistas que, como yo, creen que esta empresa merece un liderazgo enfocado en resultados sostenibles, no en exhibicionismo corporativo. La audiencia absorbió cada palabra en silencio atento. Kevin podía sentir miradas furtivas dirigidas a él, conversaciones mentales formándose, conexiones estableciéndose. Todos sabían quién era, todos conocían a Brittany. Todos testimoniaban en ese momento exacto la más pública de las humillaciones. Brittany agarró la manga de su traje, su voz ahora con una nota de pánico mal disimulado. «Kevin, ¿qué está pasando? ¿Qué quiere decir con todo esto?» Él no respondió. No podía. Las implicaciones se desplegaban en su mente como dominós cayendo en una cascada interminable. Elizabeth controlaba la empresa. Elizabeth decidía quién permanecía, quién ascendía, quién era despedido. Elizabeth tenía, literalmente, el poder de destruir la carrera que él había pasado 3 décadas construyendo. Y por la expresión serena en su rostro, mientras delineaba su visión para Harrington Industries, ella sabía exactamente el poder que poseía. En los próximos meses, Elizabeth anunció, implementaremos cambios significativos. Reestructuración administrativa, auditoría completa de todos los departamentos, revisión de compensaciones ejecutivas para garantizar alineación con el rendimiento real, no percibido. También estableceremos nuevos estándares de conducta profesional. Esta empresa fue fundada con valores que, en algunos sectores, han sido olvidados o deliberadamente ignorados. Pretendo restaurar esos valores, independientemente de quién pueda sentirse incómodo en el proceso. El mensaje era cristalino. Kevin sintió sudor frío recorrer su espalda, manchando la seda italiana de su camisa.
A su lado, Brittany comenzaba a comprender la gravedad de la situación, su mano soltándose de su brazo, su cuerpo inclinándose sutilmente hacia atrás, como si la cercanía física pudiera contaminarla con el desastre que se estaba desarrollando. Elizabeth concluyó su discurso con agradecimientos a Gerald Morrison por su liderazgo a lo largo de los años y un brindis por el futuro de la empresa. El salón estalló nuevamente en aplausos, más efusivos esta vez, alimentados por la curiosidad sobre los cambios prometidos, y Kevin sospechaba por una dosis generosa de Schadenfreude dirigida hacia él. Cuando Elizabeth bajó del escenario, fue inmediatamente rodeada por ejecutivos ansiosos por felicitarla, por ofrecer apoyo, por posicionarse favorablemente en el nuevo orden que se establecía. Kevin observó, paralizado, mientras colegas que horas antes lo trataban con deferencia, ahora desviaban sus ojos, apresurándose hacia Elizabeth como polillas atraídas por una llama nueva y más brillante. Brittany se levantó abruptamente, su silla raspando contra el suelo de mármol, con un sonido que pareció ensordecedor para Kevin. «Necesito ir al baño», murmuró, pero el tono llevaba algo más que necesidad fisiológica. Llevaba retirada estratégica, distanciamiento calculado de un barco que empezaba a hundirse visiblemente. Kevin vio a Brittany alejarse, sus tacones altos resonando por el salón, su vestido rojo como una bandera de alarma entre los trajes corporativos conservadores. Ella no miró hacia atrás. Por primera vez en 18 meses, Kevin sintió una punzada de algo que podría ser claridad atravesando el pánico. Brittany nunca había estado allí por él, solo por lo que él representaba. Poder, dinero, estatus. Y ahora que Elizabeth se había revelado como la verdadera poseedora de esas cosas, ¿cuánto tiempo llevaría hasta que Brittany simplemente desapareciera de su vida, como humo disipándose al viento? Gerald Morrison se materializó junto a Kevin. Su súbita presencia lo hizo sobresaltarse. El hombre más viejo colocó una mano en el hombro de Kevin, el gesto llevando un peso que iba más allá de lo físico. «Kevin, necesitamos hablar. Mi oficina, mañana a las 9 de la mañana». No era una invitación, era una convocatoria. Gerald se alejó antes de que Kevin pudiera formular una respuesta, uniéndose al grupo que rodeaba a Elizabeth. Kevin permaneció solo en la mesa, una isla de aislamiento en medio del mar de celebración corporativa. Camareros circulaban ofreciendo champán para brindis continuos. Conversaciones animadas llenaban el aire con especulaciones sobre el nuevo liderazgo. Y en el centro de todo, Elizabeth sonreía graciosamente, aceptaba felicitaciones, discutía estrategias con personas que Kevin había considerado aliados incuestionables. Su teléfono vibró en el bolsillo. Un mensaje de Brittany. «No me siento bien. Tomé un Uber. Hablamos mañana». Kevin soltó una risa amarga que atrajo miradas curiosas de las mesas vecinas. «Hablamos mañana». Código universal para «necesito reevaluar esta relación ahora que no me ofreces los beneficios que esperaba». No podía culparla, en realidad. Brittany era producto de su propia creación, reflejo de los valores que él mismo había demostrado. Poder por encima de la lealtad, apariencias por encima de la sustancia, victoria a cualquier coste. Excepto que ahora él no estaba ganando. Estaba siendo completa, metódica, públicamente derrotado por una mujer que había subestimado tan profundamente que ni siquiera se había dado cuenta cuando ella había empezado a construir su imperio, literalmente bajo sus narices. Kevin se forzó a levantarse, sus piernas aún temblorosas pero funcionales. Necesitaba salir de allí, necesitaba aire, necesitaba espacio para procesar el cataclismo que acababa de devastar su mundo cuidadosamente ordenado. Empezó a cruzar el salón hacia la salida, manteniendo los ojos fijos al frente, ignorando los rostros conocidos que ahora parecían extraños, incluso hostiles. Casi alcanzaba las puertas cuando una voz lo detuvo. «Kevin». «Elizabeth». Él se giró lentamente, preparándose para enfrentar a la mujer que acababa de revelarse como su némesis. Ella estaba sola, habiéndose disculpado momentáneamente del grupo de admiradores. A la luz de los candelabros,
Kevin notó detalles que había descuidado durante años. Sus ojos, siempre tan suaves en sus recuerdos, ahora brillaban con una inteligencia aguda. La postura, que él había interpretado como resignación, se revelaba como paciencia estratégica. No era la mujer que había creído conocer. Quizás nunca lo había sido. «Necesitamos hablar», Elizabeth dijo con calma. «No aquí, no ahora, pero pronto. Hay decisiones que tomar, Kevin. Decisiones que afectarán no solo tu futuro en Harrington Industries, sino también otras áreas de tu vida». Él tragó saliva, encontrando su voz por primera vez desde el anuncio. «Elizabeth, yo...» Ella levantó una mano, silenciándolo suavemente. «No esta noche. Esta noche es para celebración, para nuevos comienzos. Mañana habrá tiempo suficiente para ajustar cuentas». La noche parecía interminable, mientras Kevin conducía por las oscuras calles de Chicago, su Mercedes navegando automáticamente hacia Lake Forest. El silencio dentro del coche era opresivo, interrumpido solo por el zumbido bajo del motor y los pensamientos que rebotaban en su mente como balas perdidas. Había llamado a Brittany 3 veces durante el trayecto, todas enviadas directamente al buzón de voz. La mensaje era clara: ella ya se estaba distanciando, protegiéndose de la caída libre que había comenzado en el momento en que Elizabeth pronunció las palabras «presidenta del Consejo de Administración». La mansión en Lake Forest estaba completamente iluminada cuando él llegó, algo inusual para esa hora. Normalmente, Elizabeth se retiraba temprano, y Kevin volvía a una casa sumida en una oscuridad confortable, permitiéndole deslizarse a la habitación de invitados sin confrontaciones ni conversaciones. Pero aquella no era una noche normal, y la luz derramándose por las ventanas parecía un presagio de confrontaciones inevitables. Kevin estacionó en el garaje circular, observando durante largos minutos las ventanas iluminadas de lo que había sido su santuario por más de 2 décadas. La casa era una construcción impresionante de estilo colonial, con jardines meticulosamente cuidados y vistas al lago Michigan. Elizabeth había insistido en esa propiedad años atrás, cuando aún hablaban sobre el futuro, cuando aún hacían planes juntos. Él había comprado la casa para impresionarla, pero en los últimos años apenas reparaba en la arquitectura que un día lo había llenado de orgullo. Cuando finalmente entró, encontró a Elizabeth en la sala de estar, sentada en un sillón de cuero con una copa de vino tinto en las manos. Se había cambiado el traje formal por ropa cómoda, pantalones de lino beige y una blusa de seda blanca, pero aún emanaba esa autoridad recién descubierta que lo desconcertaba profundamente. Ella no levantó los ojos cuando él entró, solo tomó un sorbo tranquilo de vino, como si estuviera esperando que él reuniera el valor para hablar primero. Kevin se quedó parado en la entrada de la sala, de repente inseguro sobre cómo habitar un espacio que siempre había considerado su territorio. «Planeaste esto para humillarme públicamente», dijo finalmente, su voz sonando más acusatoria de lo que pretendía. «Sabías que yo estaría allí con Brittany. Querías que todos lo vieran». Elizabeth finalmente lo miró, y en esa mirada había una frialdad calculada que él nunca había presenciado. «Planifiqué esto para salvar una empresa que estaba siendo mal administrada y para recuperar el control sobre mi propia vida, Kevin. El hecho de que eligieras traer a tu amante al evento no tuvo ninguna influencia en mi agenda. El mundo no gira a tu alrededor, aunque lo hayas olvidado en los últimos años». La simplicidad de la declaración cortó más hondo de lo que cualquier grito podría. Kevin avanzó hacia la sala, sus movimientos torpes, como si estuviera navegando en terreno desconocido. «¿Cómo conseguiste esto? Las acciones, el consejo». «Gerald Morrison prácticamente construyó esa empresa. ¿Por qué renunciaría en tu favor?» Elizabeth colocó la copa sobre la mesa auxiliar con un movimiento preciso. «Gerald tiene 73 años y está cansado. Vio a Harrington Industries desviarse de los principios que ayudó a establecer. Ejecutivos más preocupados por sus amantes y sus egos que por el crecimiento sostenible, decisiones imprudentes motivadas por la vanidad. Quería irse, pero no sin garantizar que la empresa quedara en manos competentes». Hizo una pausa, sus ojos fijos en él con una intensidad perturbadora. «Le mostré 3 años de investigación meticulosa.
Análisis detallados, estrategias de recuperación. Él no me eligió por favoritismo o por lástima, Kevin. Me eligió porque yo era la mejor candidata para el puesto. Kevin se hundió en el sofá frente a ella, sintiendo el peso de los últimos años desplomarse sobre sus hombros. ¿Y qué pasa ahora? ¿Vas a despedirme? ¿Es esa tu venganza? Venganza. Elizabeth pronunció la palabra como si estuviera saboreándola. ¿Realmente crees que invertí 3 años de mi vida, millones en adquisición de acciones, incontables horas de preparación, solo por venganza personal? Sobreestimas tu importancia en mi vida, Kevin. Se inclinó hacia adelante, sus brazos reposando sobre las rodillas. Pero para responder a tu pregunta, tu futuro en Harrington Industries será determinado por tu desempeño, como siempre debió haber sido. Mañana tendrás una reunión con Gerald y conmigo. Vamos a revisar tus decisiones de los últimos 3 años, cada contrato que firmaste, cada negociación que condujiste. Si encontramos competencia sólida, permanecerás. Si encontramos lo que sospecho que encontraremos, incompetencia disfrazada de bravuconería, entonces tendremos una conversación diferente. Kevin sintió náuseas subiendo por su garganta. Revisó mentalmente sus decisiones recientes, intentando identificar vulnerabilidades, áreas donde quizás había sido descuidado, demasiado confiado en la protección que su posición ofrecía. Estaba aquel contrato con la subsidiaria en Austin que había aprobado sin un análisis adecuado porque estaba distraído planeando un viaje a Aruba con Brittany. Estaba la fusión abortada que le había costado millones a la empresa porque había subestimado la resistencia regulatoria, confiando demasiado en su capacidad de hacer que las cosas sucedieran a través de relaciones personales. Había tantas pequeñas negligencias, tanto exceso de confianza acumulado a lo largo de los años. Elizabeth, empezó, pero las palabras murieron en su garganta. ¿Qué podía decir? Las disculpas parecían inadecuadas, las justificaciones sonaban patéticas. Finalmente estaba viendo la situación a través de sus ojos, y la imagen reflejada era brutal en su honestidad. Elizabeth se levantó, alisándose los pantalones con gestos cuidadosos. No soy tu enemiga, Kevin, aunque quizás te cueste creerlo ahora. Soy una mujer que estaba cansada de ser invisible, cansada de ver al hombre con quien me casé desperdiciar su potencial en juegos de ego y relaciones superficiales. No hice esto para lastimarte. Hice esto porque alguien tenía que hacerlo. Empezó a salir de la sala, pero Kevin la interrumpió con una pregunta que había estado creciendo en su mente desde que entró en la casa. ¿Todavía me amas? Elizabeth se detuvo en el umbral de la puerta, de espaldas a él. El silencio se extendió por largos segundos, pesado con 2 décadas de historia compartida. Años de alegrías gradualmente sofocadas por negligencia y traición. Cuando ella finalmente respondió, su voz llevaba una tristeza que le perforó el corazón de maneras que la ira nunca podría. Amé al hombre que eras, Kevin. El hombre ambicioso pero ético que conocí en Northwestern, que soñaba con construir algo significativo, no solo acumular símbolos de estatus. Ese hombre desapareció hace años, reemplazado por alguien que apenas reconozco. Se giró ligeramente, lo suficiente para que él pudiera ver su perfil. En cuanto a lo que siento ahora, honestamente, no lo sé. Hay un residuo de afecto, recuerdos de quienes fuimos, pero también hay mucha decepción, mucho dolor. Quizás sea una cuestión que ambos necesitemos explorar, pero no hoy. Hoy necesitas prepararte para enfrentar las consecuencias profesionales de tus elecciones. Las consecuencias personales. Esas vendrán después. Kevin vio a Elizabeth subir las escaleras hacia el segundo piso, sus pasos medidos y firmes. Él permaneció sentado en la sala de estar durante horas, la oscuridad exterior cediendo gradualmente a los primeros tonos grises del amanecer. Su teléfono vibró ocasionalmente con mensajes que no tenía energía para revisar. Probablemente Brittany intentando gestionar la situación, o quizás colegas de la empresa ya empezando a distanciarse, a reposicionarse en la nueva jerarquía de poder. Alrededor de las 5 de la mañana, Kevin finalmente se arrastró escaleras arriba, pasando por la habitación principal donde Elizabeth dormía,
o al menos fingía dormir. Entró en la habitación de invitados que se había convertido en su refugio en los últimos años, un espacio impersonal decorado con muebles genéricos y paredes desnudas. Se acostó en la cama sin quitarse la ropa, mirando el techo mientras su mente procesaba el desmoronamiento de todo lo que había construido. Por primera vez en años, Kevin se permitió pensar honestamente sobre sus elecciones. Brittany no era una pareja, era un accesorio, un objeto destinado a inflar su ego e impresionar a hombres que él ni siquiera respetaba particularmente. Elizabeth, a quien él había descartado como irrelevante, se había revelado como la persona más estratégica y capaz en su vida, alguien que jugaba a ajedrez mientras él jugaba a las damas. Su carrera, que él consideraba inatacable, estaba construida sobre cimientos más frágiles de lo que había imaginado, vulnerable al escrutinio que ciertamente vendría. Tomó el celular, finalmente revisando los mensajes ignorados. Había 5 de Brittany, progresando de preocupación fingida a irritación mal disimulada. La última, enviada hacía 40 minutos, decía simplemente: «Creo que necesitamos un tiempo. Todo esto es muy complicado para mí ahora». Kevin rió, un sonido amargo que resonó en la habitación vacía. Complicado. Código para «ya no eres útil para mis propósitos». No podía culparla en realidad. Él le había enseñado esa lección. Después de todo, usa a las personas mientras aportan valor. Descártalas cuando ya no lo hacen. Brittany solo estaba aplicando sus propios principios contra él. El amanecer tiñó el cielo con tonos de rosa y dorado, visible a través de las cortinas parcialmente abiertas. En unas horas, Kevin tendría que enfrentar a Gerald Morrison y a Elizabeth. Tendría que defender decisiones que ahora reconocía como cuestionables. Tendría que luchar por una carrera que quizás ya no merecía. Pero en ese momento, acostado en la habitación de invitados de su propia casa, Kevin simplemente cerró los ojos y se permitió sentir el peso total de sus elecciones, el coste real de años de arrogancia y negligencia. El juicio se acercaba, y por primera vez en décadas, Kevin no estaba seguro de si sobreviviría a él. La oficina de Gerald Morrison ocupaba la esquina sureste del 42º piso de Harrington Industries, con ventanas panorámicas ofreciendo vistas despejadas del lago Michigan y el horizonte de Chicago. Kevin había estado en esa sala docenas de veces a lo largo de los años, siempre con la confianza de quien pertenecía a ese mundo de caoba pulida y arte corporativo, cuidadosamente seleccionado. Pero esa mañana, entrando a las 9 horas con solo 3 horas de sueño inquieto pesando sobre sus hombros, se sentía como un intruso, un impostor a punto de ser desenmascarado. Elizabeth ya estaba allí, sentada en uno de los sillones de cuero frente al escritorio de Gerald, una carpeta gruesa reposando en su regazo. Llevaba otro traje impecable, este en tono carbón con discretos detalles en plata, y su cabello estaba recogido en una coleta baja, que acentuaba la elegante estructura ósea de su rostro. Cuando Kevin entró, levantó los ojos brevemente, un saludo silencioso que no llevaba ni hostilidad ni calidez, solo reconocimiento profesional de su presencia. Gerald hizo un gesto hacia la silla vacía junto a Elizabeth. Kevin dudó, prefiriendo mantener distancia física, pero la configuración de la sala no ofrecía alternativas. Se sentó, manteniendo sus manos firmemente apoyadas sobre los brazos del sillón para evitar cualquier gesto nervioso que pudiera delatar su creciente ansiedad. «Kevin», Gerald comenzó, su voz llevando la misma autoridad tranquila que había comandado salas de reuniones durante 5 décadas. «Agradezco que hayas venido. Sé que la noche de ayer fue desafiante para ti, pero tenemos asuntos urgentes que discutir. Y posponer esta conversación solo prolongaría lo inevitable. Lo inevitable». La palabra flotó en el aire climatizado como una sentencia aún no pronunciada. Kevin se obligó a mantener contacto visual con Gerald, negándose a demostrar debilidad tan pronto en lo que ciertamente sería un interrogatorio brutal. Elizabeth abrió la carpeta, revelando pilas de documentos organizados con precisión obsesiva. Pasó los primeros minutos revisando adquisiciones que Kevin había supervisado en los últimos 18 meses,
cada una presentada con análisis financieros que él reconocía como su propio trabajo, pero ahora anotadas con observaciones en tinta roja que resaltaban discrepancias, proyecciones excesivamente optimistas, diligencia debida inadecuada. La adquisición de Tech Vision Solutions en marzo del año pasado, dijo Elizabeth, su voz manteniéndose profesional incluso mientras diseccionaba sus errores. Usted recomendó una inversión de 42 millones, proyectando un retorno del 15% en el primer año. Los números reales muestran pérdidas de 8 millones, con la subsidiaria operando 23% por debajo de las proyecciones iniciales. Deslizó una serie de gráficos por la mesa hacia él. ¿Puede explicar la discrepancia entre su análisis y la realidad? Kevin tomó los documentos, sus ojos recorriendo números que parecían acusaciones materializadas. Recordaba aquella negociación. Recordaba haber presionado a su equipo para acelerar el proceso porque quería cerrar el trato antes de un viaje programado con Brittany a Santorini. Había confiado en las garantías del CEO de Tech Vision sin una verificación adecuada, asumiendo que su intuición empresarial compensaría cualquier laguna en la investigación formal. El mercado tecnológico es volátil, respondió, odiando el tono defensivo que se infiltraba en su voz. Las proyecciones son solo eso. Proyecciones. No siempre reflejan variables imprevisibles. Variables imprevisibles, repitió Elizabeth, y había algo peligroso en la calma de su tono. Excepto que 3 analistas diferentes de nuestro departamento financiero plantearon preocupaciones sobre Tech Vision, señalando exactamente los problemas que se materializaron. Usted desestimó esas advertencias y procedió basándose en, cito su propio memorándum, una fuerte relación personal con el liderazgo y la confianza en un potencial de crecimiento no reflejado en los números actuales. Hizo una pausa. Una relación personal no es una estrategia de negocios, Kevin. Es una apuesta emocional con dinero de los accionistas. Gerald observaba el intercambio con una expresión cuidadosamente neutra, pero Kevin podía sentir el juicio detrás de aquella máscara profesional. El hombre al que había considerado un mentor estaba viendo cómo su competencia era desmantelada sistemáticamente, y no hacía nada para intervenir o defenderlo. El mensaje era claro. Kevin estaba solo en esto. Elizabeth continuó, documento tras documento revelando un patrón de decisiones precipitadas, análisis superficiales, confianza excesiva en el instinto sobre los datos. Estaba el contrato con la firma de marketing en Los Ángeles que había costado 3 millones y había entregado resultados medibles cercanos a 0. Estaba la expansión al mercado asiático que había defendido a pesar de los informes que indicaban un timing inadecuado e infraestructura insuficiente. Estaba la reestructuración departamental que había resultado en la pérdida de talentos clave y una productividad reducida. Cada ejemplo se presentaba con la precisión de un cirujano haciendo incisiones. Elizabeth, exponiendo capas de incompetencia que Kevin había logrado enmascarar con carisma y relaciones políticas dentro de la empresa. Pero los números no mentían, y los números pintaban un retrato brutal de un ejecutivo más preocupado por las apariencias que por los resultados, más invertido en mantener su estatus que en agregar valor real a la organización. En total, concluyó Elizabeth después de 40 minutos que parecieron horas, sus decisiones en los últimos 3 años le costaron a Harrington Industries aproximadamente 76 millones en pérdidas directas y oportunidades desperdiciadas. Esto no incluye costos intangibles como la moral reducida del equipo, la rotación de empleados talentosos y el daño a la reputación corporativa. 76 millones. El número reverberó en la mente de Kevin como una campana fúnebre. Siempre había sabido que algunas decisiones no salieron como lo planeado, pero nunca había calculado el impacto acumulativo. Nunca se había permitido ver el panorama completo que ahora se veía forzado a enfrentar. Gerald finalmente habló, su voz cargando el peso de décadas de experiencia y autoridad incontestable. Kevin, usted ingresó a esta empresa hace 27 años como analista junior. Fui testigo de su ascenso, apoyé sus promociones, lo defendí en momentos en que otros cuestionaron su preparación. Hice todo esto porque vi un potencial genuino, una inteligencia aguda y, lo más importante, un compromiso con la excelencia. Hizo una pausa, y Kevin,
Vio algo que podría ser una decepción genuina cruzar aquellos ojos experimentados. En algún momento de los últimos años, usted perdió eso. Se volvió complaciente, distraído por prioridades que no tienen cabida en un liderazgo corporativo responsable. Y ahora enfrentamos una decisión difícil sobre su futuro aquí. Kevin sintió verdadero pánico por primera vez desde que había entrado en la oficina. Gerald, puedo corregirlo. Reconozco que he cometido errores, pero puedo aprender, puedo mejorar. 27 años no pueden ser simplemente descartados por un período difícil. Un período difícil, intervino Elizabeth suavemente, que duró 3 años y le costó decenas de millones a la empresa. Cerró la carpeta. Sus movimientos deliberados. Pero Gerald y yo no estamos aquí para simplemente despedirlo, Kevin. Estamos aquí para ofrecer una alternativa. Kevin se volvió hacia ella, sorprendido. Esperaba una ejecución sumaria, no una negociación. Elizabeth mantuvo su mirada, y por primera vez aquella mañana él vio algo más allá del profesionalismo clínico en su expresión, quizás un rastro de aquella mujer que un día lo amó, que aún guardaba recuerdos de quienes fueron juntos. Será degradado de vicepresidente ejecutivo a director de desarrollo de negocios, explicó Elizabeth. Su compensación se reducirá en un 40%, reflejando su nuevo nivel de responsabilidad y, francamente, su desempeño reciente. Reportará directamente a mí, y cada decisión significativa requerirá mi aprobación antes de su implementación. Participará en un entrenamiento ejecutivo intensivo durante los próximos 6 meses, centrándose en análisis de datos, gestión de riesgos y liderazgo ético. Si demuestra una mejora genuina, una reconstrucción de su competencia, existe la posibilidad de un ascenso futuro. Si no, nuestra relación profesional terminará. Kevin absorbió los términos, cada palabra una pequeña muerte de ego que había nutrido durante años. Degradación pública, pérdida de autonomía, supervisión constante por su propia esposa que ahora era también su superior corporativa. Sería humillante, incómodo, una prueba diaria de su capacidad para tragarse el orgullo y aceptar la responsabilidad por sus fallas. Pero la alternativa era el desempleo inmediato, una reputación destruida en toda la industria, la pérdida total de todo lo que había construido a lo largo de casi 3 décadas. Visto bajo esa luz, la oferta de Elizabeth no era un castigo, era misericordia. Era una cuerda de salvamento lanzada a un hombre ahogándose, incluso si esa cuerda venía con condiciones rigurosas y vigilancia implacable. «Acepto», dijo Kevin, las palabras saliendo más difíciles que cualquier cosa que hubiera pronunciado antes. «Acepto los términos y haré todo lo que sea necesario para demostrar que merezco esta segunda oportunidad». Gerald asintió, satisfacción visible en sus facciones. «Bien. Haré el anuncio oficial esta tarde. Tendrá una semana para transferir sus responsabilidades actuales a su sucesor, a quien Elizabeth nombrará en breve. Use este tiempo sabiamente, Kevin. Demuestre gracia en esta transición, y eso será recordado. Cree problemas, y las consecuencias serán severas». Elizabeth se levantó, señalando el fin de la reunión. Kevin la siguió, sus piernas aún inseguras pero funcionales. Cuando llegaron a la puerta, ella le tocó el brazo ligeramente, haciéndolo detenerse. «Esto no es venganza», dijo en voz baja, solo para que él la oyera. «Esto es una oportunidad. Lo que haga con ella depende enteramente de usted». Kevin salió de la oficina de Gerald y cruzó el pasillo familiar hacia el ascensor, consciente de las miradas curiosas de asistentes y colegas que seguramente ya habían escuchado rumores sobre la reunión. Las noticias viajaban rápido en entornos corporativos, y su caída en desgracia sería material para las conversaciones de pasillo durante semanas. Cuando las puertas del ascensor se cerraron, aislándolo temporalmente del mundo que acababa de ponerse patas arriba, Kevin finalmente permitió que su máscara profesional cayera. Se apoyó contra la pared despejada, encarando su reflejo con honestidad brutal. El hombre que lo miraba de vuelta parecía cansado, derrotado, pero quizás, por primera vez en años, genuinamente despierto. Su teléfono vibró.
Otro mensaje de Brittany, este más corto que los anteriores. Recogí mis cosas del apartamento. Buena suerte con todo. Kevin borró el mensaje sin responder. Ese capítulo estaba cerrado, y él no sentía ni tristeza ni sorpresa. Solo una tranquila aceptación de que las relaciones construidas sobre cimientos falsos se desmoronan inevitablemente cuando son puestas a prueba por la realidad. Las puertas se abrieron en el lobby principal, y Kevin salió al mundo transformado que ahora habitaba, listo o no, para enfrentar las consecuencias de años de elecciones egoístas y la posibilidad improbable de redención. La semana siguiente a la degradación de Kevin fue un ejercicio de humildad forzada. Cada mañana, se despertaba en el cuarto de huéspedes de su propia casa, enfrentaba el reflejo de un hombre que no reconocía completamente, y conducía hasta la oficina donde todos sabían de su caída. Las conversaciones cesaban cuando pasaba por los pasillos, reemplazadas por miradas curiosas o piadosas que quemaban más que cualquier confrontación directa. Su antigua oficina en el 39º piso fue vaciada en cuestión de días. Sus pertenencias personales empacadas en cajas marrones que ahora ocupaban un rincón de su nuevo espacio en el 32º piso, una sala considerablemente menor con vista a un estacionamiento en lugar del lago. Kevin pasaba las tardes entrenando a su sustituta como vicepresidenta ejecutiva, una mujer llamada Diane Chen, a quien conocía vagamente de reuniones interdepartamentales. Ella tenía 41 años, una maestría en administración de Wharton, y una reputación impecable de entregar resultados consistentes sin drama innecesario. Durante las sesiones de transición, Diane trataba a Kevin con profesionalismo cortés, haciendo preguntas pertinentes sobre proyectos en curso sin jamás demostrar juicio sobre las circunstancias que crearon esa oportunidad para ella. Su discreción hacía el proceso simultáneamente más fácil y más doloroso. Un recordatorio constante de que el mundo corporativo seguía girando, indiferente a las heridas de ego de cualquier individuo. Elizabeth mantuvo una distancia profesional durante esa primera semana, comunicándose principalmente a través de memorandos formales y reuniones programadas con precisión militar. Kevin la encontraba ocasionalmente en los ascensores o pasillos, y en esos breves momentos, ella lo saludaba con asentimientos educados que no ofrecían información sobre sus pensamientos o sentimientos. En casa, existían en órbitas separadas. Elizabeth, trabajando hasta tarde en su oficina doméstica recién establecida. Kevin retirándose a la habitación de huéspedes después de cenas silenciosas consumidas en extremos opuestos de la mesa del comedor. El viernes por la tarde, cuando Kevin finalizó su última reunión de transición con Diane, sintió una extraña mezcla de alivio y desorientación. La fase de humillación pública había terminado, pero lo que vendría después seguía siendo incierto. Revisó su calendario electrónico y encontró una reunión programada para el lunes a las 8 de la mañana con Elizabeth y un nombre que no reconocía. Dr. Marcus Wellington, consultor de desarrollo ejecutivo. El fin de semana se extendió ante él como un vacío por llenar. Brittany había desaparecido completamente de su vida. Sus llamadas cesaron después de aquel último mensaje lacónico. El apartamento en Gold Coast, que mantenía para ella, ahora estaba vacío, según el portero del edificio a quien Kevin había llamado en un momento de debilidad. Sus amigos corporativos, hombres con quienes jugaba al golf y bebía whisky caro, de repente tenían compromisos conflictivos cada vez que él sugería encuentros. La soledad que Kevin experimentaba era más profunda que el simple aislamiento físico. Era el reconocimiento de que las relaciones construidas sobre jerarquía y utilidad mutua se evaporaban cuando esas bases se desmoronaban. El sábado por la tarde, encontró a Elizabeth en el jardín trasero de la propiedad, arrodillada entre los macizos de rosas que ella cultivaba desde hacía años. Kevin observó durante unos minutos desde la galería, estudiando la forma en que ella trabajaba con serena concentración, sus manos enguantadas podando ramas muertas y ajustando soportes. Había algo meditativo en sus movimientos, una paz que él no lograba recordar haber visto en ella recientemente, o quizás nunca lo había notado porque siempre estaba demasiado ocupado mirando hacia otro lado. Bajó los escalones de la galería, acercándose despacio para no asustarla.
Elizabeth miró hacia arriba cuando su sombra cayó sobre los macizos, limpiándose un mechón de cabello de su rostro con el dorso de la mano enguantada. ¿Necesita algo?, preguntó ella, su voz neutra pero no hostil. Kevin hundió las manos en los bolsillos de su pantalón de chándal, sintiéndose inadecuadamente casual ante ella. Solo quería hablar, sobre todo, supongo, si tiene tiempo. Elizabeth consideró por un momento, luego asintió, quitándose los guantes de jardinería y gesticulando hacia el banco de madera bajo un roble centenario en el rincón del jardín. Se sentaron con un espacio respetuoso entre ellos, el aire de la tarde cargado de fragancia de rosas y hierba recién cortada. ¿Cómo está lidiando con los cambios?, preguntó Elizabeth, sorprendiéndolo al tomar la iniciativa en la conversación. Kevin soltó una risa sin humor. Honestamente, es humillante. Cada día es un recordatorio de cuánto he fallado, de cuántas personas he decepcionado, pero también es esclarecedor. De una manera extraña. Estoy viendo cosas que ignoré durante años, patrones que me negué a reconocer. Elizabeth acercó las rodillas a su pecho, rodeándolas con los brazos en un gesto que la hacía parecer más joven, más vulnerable. Esa era la intención, no la humillación específicamente, sino el despertar. Usted estaba tan consumido por mantener las apariencias que perdió contacto con la sustancia. ¿Con quién es realmente? ¿O quién solía ser? ¿Cuándo decidió hacer esto?, preguntó Kevin. Asumir la empresa, reestructurar mi vida. ¿Cuándo empezó? Elizabeth miró hacia el lago a lo lejos, sus aguas brillando bajo el sol de la tarde. ¿Recuerda aquel evento de caridad hace 3 años? Cuando apareció con Brittany por primera vez en público, y yo estaba allí para presentar la donación de la fundación. Kevin recordaba. Había asumido que Elizabeth no asistiría, pero ella apareció impecablemente vestida, sonriendo con gracia, mientras entregaba un cheque generoso. Había sentido un momento de incomodidad cuando sus ojos se encontraron con los de ella a través del salón lleno, Brittany colgada de su brazo como un accesorio caro. Pero el momento pasó rápidamente, olvidado en la niebla de champán y conversaciones superficiales. Lo decidí aquella noche, continuó Elizabeth. Lo observé exhibiendo a esa chica, tan orgulloso de su conquista, tan ajeno a lo que estaba destruyendo. No solo nuestro matrimonio, aunque eso era significativo, sino su propia integridad. Usted se estaba convirtiendo en una caricatura, Kevin. Un cliché corporativo sin autoconciencia o propósito real más allá de alimentar su ego. Hizo una pausa. Decidí aquella noche que no sería más cómplice de su autodestrucción, que recuperaría mi propio poder y en el proceso quizás lo forzaría a encontrar el suyo nuevamente. La cruda honestidad de sus palabras cortó a través de las defensas de Kevin, dejándolo expuesto de maneras que apenas estaba comenzando a procesar. Lo siento, dijo, y por primera vez las palabras cargaban un peso genuino. No solo una disculpa automática para suavizar una situación incómoda. Lo siento por todo. Por descuidarla, por faltarle el respeto a nuestro matrimonio, por convertirme en alguien que ni yo mismo reconozco. No sé si las disculpas son suficientes, o si pueden cambiar algo, pero necesito que sepa que son sinceras. Elizabeth finalmente lo miró, y Kevin vio lágrimas brillando en sus ojos, la primera demostración de emoción vulnerable que ella permitía desde que todo había comenzado. Quiero creer eso, Kevin, pero las disculpas son solo palabras. Lo que importa ahora es lo que usted haga, cómo reconstruya, no solo su carrera, sino quién es como persona. Se sentaron en silencio durante largos minutos, el peso de 2 décadas de historia compartida flotando entre ellos como una niebla, que podría disiparse o solidificarse en algo nuevo. Kevin no sabía cuál sería el resultado, pero por primera vez en años le importaba genuinamente. No porque Elizabeth ahora tuviera poder sobre su carrera, sino porque ella era la persona que mejor lo había conocido, que había visto su potencial cuando él era joven y ambicioso de formas más puras, y que merecía algo mejor de lo que él le había ofrecido. El Dr. Wellington el lunes,
dijo Kevin finalmente. ¿Qué debo esperar? Marcus es un consultor especializado en reconstrucción ejecutiva. Trabaja con líderes que han perdido el rumbo, ayudándolos a identificar patrones destructivos y a desarrollar alternativas más saludables. Usted se reunirá con él 2 veces por semana durante los próximos 6 meses, además de participar en talleres grupales mensuales. Será incómodo, confrontador a veces, pero necesario si realmente quiere cambiar. Kevin absorbió la información, reconociendo que Elizabeth había estructurado no solo un castigo sino un camino de redención, si él elegía recorrerlo con honestidad. ¿Y qué hay de nosotros? Nuestro matrimonio. ¿Hay algo que salvar? ¿O esto es puramente sobre mi recuperación profesional? Elizabeth se levantó del banco, alisando su ropa de jardinería. No lo sé, Kevin. Honestamente no lo sé. Hay mucho daño, mucha traición, pero también hay historia, recuerdos de quienes fuimos cuando nos amábamos genuinamente. Quizás mientras usted trabaja con Marcus, podamos empezar nuestras propias conversaciones. Terapia de pareja, si está dispuesto. No hay garantías, pero quizás valga la pena explorar si algo puede ser recuperado de los escombros. Empezó a regresar a la casa, pero Kevin la llamó. Elizabeth, gracias por no rendirse completamente conmigo, incluso cuando merecía que lo hiciera. Ella ofreció una sonrisa pequeña, triste, pero genuina. Estoy haciendo esto tanto por mí como por usted, Kevin. He invertido 24 años en este matrimonio. Antes de descartarlo completamente, necesito saber si intenté todo lo que pude para salvarlo. Pero debe entender que esto no es garantía de reconciliación. Es solo una oportunidad y tendrá que trabajar más duro de lo que ha trabajado por cualquier cosa para merecer esta oportunidad. Kevin observó a Elizabeth desaparecer dentro de la casa, sus pasos firmes y confiados. Él permaneció en el jardín mientras la tarde cedía al anochecer, observando los colores cambiar en el cielo, pensando sobre elecciones y consecuencias, sobre quién había sido y quién podría llegar a ser si tenía el coraje de enfrentar verdades incómodas. En el bolsillo, su teléfono vibró. Verificó la pantalla, medio esperando otro mensaje de Brittany, pero era una notificación de correo electrónico. El programa de entrenamiento ejecutivo comenzaba el lunes, con una agenda detallada de los próximos 6 meses. Kevin abrió el archivo adjunto, escaneando sesiones sobre liderazgo ético, inteligencia emocional, toma de decisiones basada en datos, responsabilidad personal. Sería intenso, desafiante, probablemente doloroso en su exigencia de autoexamen honesto. Pero por primera vez en mucho tiempo, Kevin sintió algo más allá de la desesperación o la derrota. Sentía una minúscula chispa de algo que podría, eventualmente, transformarse en esperanza. El lunes llegó con un cielo gris y amenaza de lluvia, combinando perfectamente con el humor aprensivo de Kevin mientras cruzaba el vestíbulo de la oficina. Su nueva oficina parecía más pequeña cada día. Las paredes se cerraban gradualmente mientras él procesaba la realidad de su caída. A las 8 en punto, llamó a la puerta de la oficina de Elizabeth, su estómago apretado por la ansiedad sobre lo que encontraría del otro lado. Elizabeth abrió la puerta personalmente, algo inusual para alguien en su posición. Llevaba un vestido negro sencillo con un collar de perlas, profesional pero menos intimidante que los severos trajes de la semana anterior. Detrás de ella, sentado en una de las butacas de cuero, estaba un hombre que Kevin asumió era el doctor, Marcus Wellington. Marcus tenía una apariencia que desafiaba una fácil categorización. Sus 60 y pocos años eran evidentes en el cabello gris y las arrugas alrededor de los ojos, pero su postura transmitía la energía de alguien décadas más joven. Llevaba un blazer de tweed sobre unos jeans oscuros, una combinación que sugería intelectualismo sin pretensiones. Cuando se levantó para saludar a Kevin, su apretón de manos fue firme pero no dominante, y sus ojos castaños estudiaron a Kevin con una intensidad que parecía penetrar más allá de las defensas superficiales. «Kevin, un placer conocerlo», dijo Marcus, su voz llevando un ligero acento británico que Kevin no esperaba.
Elizabeth me ha contado bastante sobre su situación. He trabajado con ejecutivos en transición durante 15 años, y puedo garantizar que, aunque el proceso sea incómodo, puede ser profundamente transformador si usted está genuinamente dispuesto a comprometerse. Kevin forzó una sonrisa, sentándose en la silla indicada. Elizabeth asumió una posición detrás de su escritorio, observadora silenciosa de la dinámica que comenzaba a desenrollarse. Marcus acercó una silla, posicionándose directamente frente a Kevin, eliminando cualquier barrera física entre ellos. Comencemos con una pregunta simple, dijo Marcus, inclinándose ligeramente hacia adelante. ¿Por qué está aquí? La pregunta tomó a Kevin desprevenido en su simplicidad directa. Porque Elizabeth y Gerald me dieron un ultimátum. ¿Participar en el entrenamiento o perder mi empleo? Marcus asintió, una expresión que podría ser decepción o expectativa cruzando sus facciones. Esa es la respuesta superficial, la obvia. Pero no estoy interesado en respuestas que usted ha ensayado o que cree que yo quiero oír. Estoy preguntando, en el nivel más fundamental, ¿por qué está sentado en esta silla ahora? ¿Qué espera ganar de este proceso? Kevin miró a Elizabeth, buscando alguna pista sobre cómo responder, pero ella mantenía una expresión neutra, sin ofrecer ninguna ayuda. Volvió su atención a Marcus, forzándose a considerar honestamente la pregunta. «Quiero entender cómo llegué aquí», dijo Kevin finalmente, su voz más baja, más incierta. «¿Cómo me convertí en alguien a quien no respeto? Alguien que tomó decisiones que ahora me avergüenzan. Quiero creer que todavía hay algo en mí que vale la pena salvar, pero no estoy seguro de cómo encontrarlo solo». Marcus sonrió por primera vez, y había un calor genuino en la expresión. «Esa es una respuesta honesta, y la honestidad es donde comenzamos. Gran parte de mi trabajo implica ayudar a las personas a eliminar las capas de autoprotección que han construido a lo largo de los años. Historias que se cuentan a sí mismas sobre quiénes son y por qué hacen lo que hacen. Esas narrativas frecuentemente enmascaran verdades más profundas, más incómodas. Durante la siguiente hora, Marcus guió a Kevin a través de una serie de preguntas que parecían simples en la superficie, pero que resultaron complejas cuando él intentó responderlas honestamente. Preguntas sobre su infancia, sus padres, sus primeras ambiciones. Preguntas sobre momentos específicos cuando tomó decisiones que lo alejaron de sus valores declarados. Preguntas sobre Brittany, sobre Elizabeth, sobre lo que el poder significaba para él y por qué necesitaba exhibirlo tan públicamente. Kevin se encontró revelando cosas que nunca había articulado en voz alta, ni siquiera para sí mismo. Habló sobre su padre, un contador que trabajó en empleos seguros y mal remunerados toda su vida, y cómo Kevin había jurado nunca ser invisible de la forma en que lo fue su padre. Habló sobre la presión constante de probar su valía, de demostrar que merecía estar en salas donde hombres nacidos en el privilegio lo trataban como un intruso tolerado. Habló sobre cómo Brittany representaba una victoria sobre todos los que dudaron de él, un trofeo que declaraba al mundo que había conquistado el derecho a tener lo que quisiera. «Pero usted no la amaba», observó Marcus, no como una acusación, sino como un hecho evidente. Ella era un símbolo, no una persona real con complejidad y valor propio. Kevin sintió una incomodidad ardiente con la verdad de aquella declaración. «No, yo no la amaba. Y ella no me amaba. Éramos una transacción, cada uno usando al otro para diferentes necesidades». Marcus se volvió hacia Elizabeth, incluyéndola en la conversación por primera vez. «¿Y qué hay de Elizabeth? ¿La amó?» La pregunta se suspendió en el aire como acusación y oportunidad simultáneamente. Kevin miró a su esposa, viendo realmente por primera vez en años a la mujer más allá de la presencia familiar que él había relegado a un segundo plano. Ella mantenía una postura cuidadosamente neutra, pero él veía tensión en sus hombros, la forma en que sus manos se apretaban sobre la mesa, revelando una inversión emocional que ella intentaba enmascarar con profesionalismo. «Sí», respondió Kevin, sorprendido por la certeza en su voz. «Cuando nos conocimos en Northwestern, ella era la persona más inteligente que había conocido, pero sin arrogancia al respecto.
Ella me veía de formas que nadie más veía. Creía en un potencial que yo no sabía que tenía. Solíamos pasar horas hablando sobre nuestros sueños, sobre el tipo de vida que construiríamos juntos. Ella quería hacer una diferencia real en el mundo, no solo acumular riqueza. Y yo quería eso también, en aquel entonces. ¿Qué cambió?, presionó Marcus suavemente. Kevin pasó las manos por su cabello, un gesto inconsciente de frustración. Yo cambié. El mundo corporativo tiene una forma de distorsionar tus prioridades si no eres cuidadoso. Comencé a medir el éxito en términos de títulos y compensación, de cuánto respeto comandaba en las reuniones. Elizabeth mantuvo sus valores, su brújula moral, pero yo interpreté eso como falta de ambición, como conformismo con la mediocridad. Me equivoqué. Ella estaba construyendo algo significativo silenciosamente, mientras yo estaba ocupado haciendo ruido sobre logros vacíos. Elizabeth limpió discretamente una lágrima, y Kevin sintió que algo se rompía dentro de él al presenciar su impacto emocional en ella. Había causado tanto daño, había desperdiciado tanto tiempo y buena voluntad en busca de validación de personas a las que nunca realmente les importó. Marcus permitió que el silencio se extendiera por largos momentos antes de continuar. Kevin, parte del trabajo que haremos juntos implicará identificar patrones destructivos que gobiernan sus decisiones. Pero igualmente importante será reconectarlo con la persona que era antes de que estos patrones se solidificaran. Ese joven en Northwestern, que amaba a Elizabeth genuinamente, que tenía ambición templada por la ética, todavía existe en algún lugar dentro de usted. Nuestro trabajo es desenterrarlo de los escombros de quien usted se ha convertido. La sesión continuó durante 30 minutos más. Marcus, delineando el programa de entrenamiento que consumiría los próximos 6 meses de la vida de Kevin. Habría sesiones individuales 2 veces por semana, talleres grupales mensuales con otros ejecutivos en reconstrucción, lecturas asignadas sobre liderazgo ético e inteligencia emocional. También habría un componente práctico, donde Kevin sería asignado para trabajar con empleados de niveles más bajos en Harrington Industries, reaprendiendo la humildad y la perspectiva que había perdido en su ascenso. Cuando la reunión finalmente terminó, Kevin se sintió simultáneamente exhausto y extrañamente energizado. El camino por delante sería difícil, exigiendo una confrontación honesta con fallas que había pasado años evitando. Pero también había una sensación de alivio al finalmente nombrar sus disfunciones, al tener estructura y apoyo para un cambio genuino. Elizabeth acompañó a Kevin hasta la puerta. Marcus ya se había marchado para darles privacidad. En el pasillo, lejos de oídos corporativos curiosos, ella le tocó el brazo ligeramente. «Fue valiente hoy», dijo ella suavemente. «La honestidad de ese nivel no es fácil, especialmente con una audiencia». Kevin cubrió la mano de ella con la suya, el primer contacto físico genuino que compartían en meses. «Elizabeth, sé que tengo un largo camino por delante, y no estoy pidiendo perdón o reconciliación inmediata, pero quiero que sepa que estoy comprometido con esto. No solo porque mi empleo depende de ello, sino porque quiero ser alguien a quien usted pueda respetar de nuevo. Alguien a quien yo pueda respetar». Ella estudió su rostro por un largo momento, buscando señales de sinceridad o manipulación. Lo que sea que vio pareció satisfacerla, porque ofreció una sonrisa pequeña pero genuina. «He programado nuestra primera sesión de terapia de pareja para el jueves por la noche, si todavía está dispuesto». «Estaré allí», prometió Kevin, sin excusas, sin distracciones, solo nosotros dos, intentando descubrir si hay algo que pueda ser reconstruido. Se separaron en el pasillo, cada uno regresando a sus oficinas y responsabilidades. Kevin se sentó en su escritorio más pequeño, mirando a través de la ventana hacia el monótono estacionamiento que había reemplazado sus vistas del lago. Pero por primera vez en días, la vista no lo deprimió. Solo era diferente, y diferente no era necesariamente peor. Era simplemente una nueva realidad que necesitaba aceptar y habitar con gracia. Su teléfono sonó con un mensaje de Diane Chen, su sustituta.
solicitando información sobre un cliente al que Kevin había descuidado seguir adecuadamente. Él escribió una respuesta detallada, incluyendo el contexto que debería haber proporcionado durante la transición, pero que había omitido por vergüenza sobre sus fallos. Esta vez, eligió la honestidad sobre la autoprotección, admitiendo dónde había fallado y ofreciendo sugerencias para corregir el rumbo. Pequeños pasos, se recordó Kevin. El cambio genuino no ocurriría de una vez, sino a través de miles de elecciones menores, cada una alineándolo más cerca de la persona que quería ser. El trabajo sería largo e incómodo, pero por primera vez en años, Kevin sentía que se estaba moviendo en una dirección que realmente importaba. Habían pasado 3 meses desde aquella primera sesión devastadora con el Dr. Wellington, y Kevin comenzaba a reconocer fragmentos del hombre que un día fue. Los martes y jueves se convirtieron en sus días de reconstrucción. 2 horas con Marcus, explorando territorios psicológicos que había evitado durante décadas. El proceso era agotador, frecuentemente doloroso, pero innegablemente transformador. Había aprendido a identificar los desencadenantes que lo impulsaban a comportamientos destructivos, a hacer una pausa antes de reaccionar con el ego herido, a valorar la sustancia sobre las apariencias. En la oficina, Kevin se había sumergido en su nuevo papel con una determinación que lo sorprendía incluso a él mismo. Como director de desarrollo de negocios, ahora trabajaba directamente con equipos que antes ignoraba, aprendiendo los desafíos operativos que sus decisiones ejecutivas impactaban. Había un analista junior llamado David Rodríguez, de 27 años y brillantemente perspicaz, a quien Kevin había sido asignado para mentorizar. Durante sus sesiones semanales, Kevin descubrió que tenía mucho que aprender de David sobre el análisis de datos riguroso y el pensamiento estratégico disciplinado. La inversión de la jerarquía tradicional, donde el ejecutivo mayor absorbía la sabiduría del empleado más joven, le habría herido el ego meses atrás. Ahora, Kevin encontraba una gratificación genuina al reconocer la experiencia dondequiera que existiera. Diane Chen había demostrado ser una vicepresidenta ejecutiva excepcional, implementando reformas a las que Kevin se había resistido por pura terquedad. Ella había reestructurado los procesos de aprobación para exigir múltiples capas de revisión antes de grandes inversiones, eliminando exactamente el tipo de decisiones precipitadas que le costaron millones a la empresa bajo la supervisión de Kevin. En las reuniones departamentales, ella frecuentemente solicitaba la opinión de Kevin sobre las relaciones con los clientes y el contexto histórico, tratándolo con un respeto profesional que nunca parecía condescendiente. Su gracia hacía más fácil para Kevin aceptar su nueva posición en la jerarquía corporativa. Elizabeth había mantenido una cuidadosa distancia profesional durante esos primeros meses, sus interacciones limitadas principalmente a reuniones programadas sobre proyectos específicos. Pero las sesiones de terapia de pareja los jueves por la noche se habían convertido en un espacio sagrado donde ambos intentaban desenredar 2 décadas de patrones disfuncionales. La doctora Patricia Reyes, su terapeuta, tenía 60 años y una paciencia infinita para los silencios incómodos que frecuentemente puntuaban sus sesiones. Ella no permitía que ninguno de ellos se escondiera detrás de la jerga corporativa o explicaciones racionalizadas, forzándolos a nombrar las emociones reales que impulsaban sus acciones. Durante una sesión particularmente difícil a mediados de abril, Patricia confrontó a Kevin sobre su patrón de buscar validación externa en lugar de construir una autoestima genuina. Brittany era solo el síntoma más visible, observó ella, sus palabras punzantes en su precisión. Pero el problema existía mucho antes que ella. Mides tu valor por cuánto impresionas a los demás, especialmente a los hombres que percibes como más poderosos. Mientras tu autoimagen dependa de la aprobación externa, serás vulnerable a repetir los mismos errores con diferentes envoltorios. Kevin absorbió la crítica, reconociendo una verdad que habría rechazado meses atrás. Tienes razón, mi padre pasó la vida invisible y juré ser diferente, pero en lugar de construir un valor genuino, solo coleccionaba símbolos de éxito, coches, ropa, una relación con una mujer joven y hermosa, todo diseñado para anunciar que había vencido, que merecía respeto. Elizabeth habló por primera vez en largos minutos.
su voz cargada de emoción contenida. Y yo me volví invisible en el proceso. La mujer confiable en casa, gestionando la propiedad, apareciendo en eventos cuando era absolutamente necesario. Dejaste de verme como una persona real con necesidades y ambiciones propias. El dolor en sus palabras perforó a Kevin de maneras que la ira nunca podría. Se volvió hacia ella, forzándose a mantener el contacto visual incluso cuando cada instinto le gritaba que desviara la mirada. Tienes razón, y un lo siento no captura adecuadamente cuánto daño causé. Pero estoy tratando de entender por qué estás dispuesta a intentar salvar esto. Ahora tienes todo el poder financiero y corporativo. Podrías simplemente desecharme como me merecía. ¿Por qué no lo hiciste? Elizabeth entrelazó sus dedos, estudiándolos como si contuvieran respuestas a preguntas que ella misma aún exploraba. Porque 24 años significan algo, incluso cuando son dolorosos. Porque el hombre que amé todavía existe en algún lugar bajo las capas de inseguridad y ambición distorsionada. Y porque necesitaba probarme a mí misma que lo intenté todo antes de rendirme. Finalmente lo miró. Pero necesitas entender que estoy aquí condicionalmente. No estoy prometiendo reconciliación ni un futuro juntos. Solo estoy explorando si hay suficiente cimiento para reconstruir algo que valga la pena preservar. Patricia permitió que el silencio se instalara mientras ambos procesaban la cruda honestidad de sus admisiones. Entonces introdujo un ejercicio que redefiniría la trayectoria de su viaje. Quiero que pasen un fin de semana juntos, lejos de Chicago, lejos del trabajo y de las responsabilidades familiares. Un lugar neutral donde puedan simplemente existir como dos personas intentando reconectarse. Sin agendas, sin expectativas de resultados específicos. Solo presencia genuina, el uno con el otro. Kevin y Elizabeth intercambiaron miradas inciertas, décadas de hábitos arraigados haciendo la propuesta simultáneamente atractiva y aterradora. Pero ambos asintieron, acordando encontrar tiempo en las próximas semanas para ese experimento de vulnerabilidad. 2 semanas después, condujeron juntos hasta una cabaña en Door County, Wisconsin, a 3 horas al norte de Chicago. La propiedad estaba aislada en medio de bosques de pinos, con vistas a la bahía de Green. Elizabeth había hecho las reservas, eligiendo un lugar deliberadamente simple, sin las lujosas comodidades que definían su estilo de vida normal. La cabaña tenía 2 dormitorios, una cocina funcional y una sala de estar con chimenea de piedra. No había televisión, internet limitada, solo espacio para conversaciones que habían estado evitando durante años. La primera noche, prepararon la cena juntos, algo que no hacían desde los primeros años de su matrimonio. Kevin picaba verduras mientras Elizabeth sazonaba salmón, sus movimientos inicialmente torpes, pero que gradualmente encontraban un ritmo compartido. Comieron en el porche, observando el sol descender sobre la bahía, pintando el cielo en tonos de naranja y púrpura que parecían artificialmente vibrantes después de años de solo mirar horizontes urbanos. ¿Recuerdas cuando solíamos acampar?, preguntó Elizabeth, una taza de té calentando sus manos contra el aire fresco de la noche. Aquellos primeros años después de la universidad, cuando no teníamos dinero para vacaciones elaboradas. Kevin sonrió ante el recuerdo, sorprendido por el cariño que acompañaba la memoria. Parque Nacional de Yellowstone. Aquel oso que casi irrumpe en nuestra tienda de campaña porque insististe en guardar barras de granola en la mochila. Gritaste como un niño. Elizabeth rió, el sonido genuino y desinhibido de una manera que Kevin no había escuchado en años. Y luego pasaste la noche siguiente durmiendo en el coche porque estabas convencido de que volverían. Éramos felices entonces, dijo Kevin suavemente. Antes de que yo empezara a perseguir cosas que no importaban, descuidando lo único que realmente importaba. Elizabeth dejó su taza a un lado, echándose una manta sobre los hombros contra el frío creciente. No éramos perfectos ni siquiera entonces, Kevin. Yo tenía mi propia ambición, mis propios sueños que abandoné con demasiada facilidad. Parte del resentimiento que desarrollé no era solo por tus traiciones, sino por mis propias decisiones de volverme invisible. Permití que sucediera, acepté un papel secundario, porque parecía más fácil que luchar por un espacio igual.
La admisión sorprendió a Kevin, ofreciendo una perspectiva que complicaba la simple narrativa de villano y víctima. Entonces ambos perdimos partes de nosotros mismos en el matrimonio. Pero tú encontraste el camino de regreso. ¿Cómo lo hiciste? Elizabeth consideró la pregunta cuidadosamente, observando las estrellas comenzando a emerger en el cielo oscurecido. Dejé de esperar tu permiso o validación. Dejé de definir mi valor a través de cuánto me valorabas tú. Me recordé quién era antes de que nos casáramos, las ambiciones que tenía, la confianza que poseía. Y decidí reclamar esas cosas, no en oposición a ti, sino independientemente de ti. Se sentaron en silencio contemplativo, el sonido de las olas lamiendo la costa proporcionando una banda sonora tranquila para los pensamientos que cada uno procesaba. Kevin sintió un cambio en sí mismo, menos a la defensiva, más abierto. Aquí, lejos de las presiones corporativas y los juicios sociales, podía simplemente ser un humano imperfecto, tratando de entender y ser entendido. El segundo día, caminaron por senderos que serpenteaban a través de los bosques, deteniéndose ocasionalmente para admirar las vistas de la bahía u observar pájaros que Elizabeth identificaba con un conocimiento que Kevin nunca supo que ella poseía. Durante esas horas de movimiento físico y conversación intermitente, Kevin compartió ideas de sus sesiones con Marcus, patrones que había identificado en su comportamiento, miedos que impulsaban sus necesidades destructivas de validación. Elizabeth, por su parte, habló sobre los años de soledad, las noches pasadas sola mientras Kevin trabajaba hasta tarde o estaba con Brittany. Ella describió cómo había canalizado ese dolor hacia un propósito, estudiando informes corporativos con una intensidad que Marcus podría llamar sublimación. Transformé la ira en estrategia, admitió ella. Y aunque resultó en algo productivo, también me mantuvo emocionalmente blindada de maneras que no eran completamente saludables. Por la tarde, alquilaron un kayak y remaron por la bahía. El esfuerzo físico, eliminando espacio para conversaciones profundas, permitiendo solo presencia compartida y risas ocasionales cuando uno de ellos casi volcaba. Había una ligereza en esos momentos, un eco de quienes fueron cuando jóvenes y enamorados, antes de que la vida complicara todo con expectativas y decepciones. Esa noche, después de una cena sencilla de pasta y vino, se sentaron frente a la chimenea mientras las llamas danzaban hipnóticamente. Kevin reunió valor para hacer la pregunta que lo había atormentado desde aquel primer enfrentamiento en la cena de la empresa. ¿Puedes perdonarme? Eventualmente, quiero decir. No ahora, sé que es demasiado pronto. ¿Pero crees que algún día será posible? Elizabeth observó el fuego durante largos momentos antes de responder. No lo sé, Kevin. Honestamente, no lo sé. El perdón no es una decisión única, es un proceso continuo. Algunos días te miro y veo cambios genuinos, un esfuerzo real por convertirte en una persona mejor. Esos días, el perdón parece posible. Otros días, recuerdo todas las humillaciones públicas, todas las noches sola mientras estabas con ella, y la ira regresa con una fuerza que me asusta. Kevin asintió, aceptando la incertidumbre sin intentar forzar garantías que ella no podía ofrecer honestamente. Puedo vivir con no saber. Lo que no puedo soportar es dejar de intentarlo. Me diste una oportunidad que no merecía, y pretendo honrarla, independientemente de a dónde nos lleve eventualmente. Elizabeth se volvió para mirarlo directamente, el fuego reflejándose en sus ojos. Eso es quizás lo primero genuinamente maduro que te oigo decir en años. No intentando controlar el resultado, no haciendo promesas grandiosas que no puedes cumplir. Solo compromiso con el proceso, con el esfuerzo continuo. Permanecieron despiertos hasta tarde esa noche, las conversaciones derivando de temas pesados a recuerdos compartidos más ligeros. Momentos de sus 2 décadas juntos que aún brillaban incluso a través del dolor acumulado. Cuando finalmente se retiraron a habitaciones separadas, hubo un breve abrazo en el umbral, el primer contacto físico verdaderamente afectuoso en meses. No prometía una reconciliación inmediata, pero reconocía una conexión que aún existía, frágil, pero real, entre 2 personas que compartían historia y posiblemente un futuro. Kevin se acostó en su cama,
escuchando los sonidos del bosque a través de la ventana abierta, sintiendo algo que podría ser paz. El camino por delante permanecía incierto, lleno de trabajo continuo en sí mismo y en la relación dañada. Pero por primera vez en años, la incertidumbre no lo aterrorizaba. Era simplemente parte de vivir auténticamente, sin ilusiones de control o garantías de resultados específicos. A la mañana siguiente, mientras se preparaban para regresar a Chicago, Elizabeth sugirió algo inesperado. ¿Y si hacemos de esto una tradición mensual? Un fin de semana fuera, solo nosotros dos, continuando estas conversaciones. Sin presión para decidir el futuro del matrimonio, solo una exploración continua de quiénes somos ahora y quiénes queremos ser. Kevin aceptó de inmediato, la gratitud llenándolo por su continua disposición a invertir en posibilidades, en lugar de simplemente descartar el pasado. Durante el viaje de regreso, condujeron en un silencio cómodo. Los paisajes rurales, cediendo gradualmente a los suburbios y eventualmente a la densidad urbana de Chicago. Cuando llegaron a la mansión en Lake Forest, había un sobre grueso en la entrada. Kevin reconoció el logotipo de Harrington Industries. Dentro, encontró una evaluación formal de sus primeros 3 meses en el programa de desarrollo ejecutivo. Marcus y Diane confirmaron el documento, destacando un progreso genuino en áreas clave, mientras identificaban áreas que aún requerían un trabajo significativo. La conclusión recomendaba la continuación en el programa durante los próximos 3 meses, con la posibilidad de una promoción limitada si la trayectoria positiva continuaba. Elizabeth leyó el documento por encima de su hombro, su cercanía despertando una conciencia por toda su espina dorsal. «Lo estás haciendo bien», dijo ella suavemente. «Mejor de lo que esperaba, honestamente». Kevin se volvió para mirarla, viendo no solo a su jefa o a su esposa distante, sino a una mujer compleja que había elegido ofrecer gracia cuando el castigo habría sido más fácil. «No voy a desperdiciar esto», prometió. «Pase lo que pase entre nosotros personalmente, voy a continuar el trabajo de convertirme en alguien que merezca la oportunidad que me diste». Elizabeth le tocó el rostro brevemente, un gesto que llevaba una ternura tentativa. «Lo sé, y eso, más que cualquier otra cosa, es por lo que todavía estoy aquí». Entraron juntos en la casa que compartían pero habitaban por separado.